muchísimas gracias a Joan, que nos ha aclarado todo el tema de estas subvenciones. Que tela lo burocráticas que llegan a ser. Es tremendo. No se oye. ¿No se oye otra vez? Pues tengo el micrófono puesto. Blanca. Si no te acercas, no se oye. Lo comentaba, ¿no? Que para obtener estas subvenciones, que hay muchísima burocracia, ¿no? Antes, previa. Que Joan nos ha explicado muy bien, porque parece ahí un intangible, ¿no? Los fondos Next Generation. Perfecto. Nada, teníamos reservado, ¿verdad, Marta?, este pequeño espacio de debate precisamente para resolver posibles preguntas online o presenciales que pudieran haber, compartir experiencias de cualquier colega de los aquí presentes. Si queréis, tenéis alguna pregunta o queréis trasladar alguna inquietud o explicar a lo mejor vuestra experiencia, vuestra situación en vuestro ayuntamiento o en vuestra institución, ¿no? Nadie se atreve a compartirla con nosotros, ¿no? No, pues si queréis, bueno, era un apartado para vosotros, para que hablarais vosotros y captar un poco pues vuestras inquietudes y necesidades y cómo estáis. ¿Alguien se atreve a romper el hielo? ¿Qué preguntas tenéis para las empresas? Sector privado, que estamos nosotros aquí. Está todo clarísimo. Así que, claro, qué bien que me lo he hecho. Como trabajamos también y eso, pues no hay ningún problema. No, lo que sí que podemos aprovechar es para hacer una pequeñísima recapitulación antes de ya ceder el turno a Montserrat, que nos clausurará ya el evento. El director general. Sí. Nada, pues sobre todo, yo creo que lo que hemos hecho un repaso ha sido, ¿no?, a la forma de trabajar la documentación, ¿no?, pasando por todo, ¿no?, por toda su vida, ¿no?, desde estas consultorías previas que hemos mencionado, que eran tan necesarias, pasando luego, ¿no?, allá cuando estamos creando, tramitando expedientes, luego ya su finalización en el archivo, de aquí hemos tenido la presentación de Odifilm, de Odilo, para estas respectivas fases. Y ya por último, Joan, que nos ha expuesto, ¿no?, cómo conseguir los fondos para llevarlo a cabo. Y han salido temas muy interesantes, ¿no? Las dificultades que nos encontramos por el camino, la soledad del archivero, que nos hablaba Juanmi, ¿no? Las entrevistas con los usuarios de Albert, toda la problemática de la tramitación con la que os habéis enfrentado, ¿verdad, Marta? De hecho, las experiencias creo que han sido todas muy interesantes, ¿no? Mucho. Me ha gustado mucho escuchar a Beatriu, yo te apoyo, ¿eh? Yo creo que es un reflejo de la realidad territorial, no hay más, es que es así. No todos los municipios han avanzado igual, no todos los ayuntamientos tienen los mismos recursos ni las mismas situaciones y no es más que un reflejo de la realidad que tenemos en el territorio, ¿no? Yo soy geógrafa de formación, ya cuando separaron geografía e historia, ya soy de esta generación, pero entonces el territorio es diverso y tenéis necesidades diversas. Y cada institución tenéis vuestras problemáticas, pero yo creo que el mensaje que queríamos dar es que, una, que no estáis solos, ¿no? Dos, que ante cualquier adversidad siempre hay posibilidades de superación, con ganas de hacerlo, que tenéis recursos, aunque seamos empresas privadas, pues que también podemos generar sinergias de trabajo, ¿no?, con otras entidades y nuestra experiencia os puede servir también pues como un aliado en vuestros objetivos y vuestras ilusiones, ¿no?, en generar una administración pues más moderna. Evidentemente tenemos la legislación que nos está empujando, ¿no?, y hay que hacer cambios y Beatriu yo creo que la ha simplificado muy bien, ¿no? Yo estaba ahí, o Lali, ¿no?, decía, yo estaba ahí en mi rinconcito haciendo eso, de golpe pues tengo que cambiar, cuando ya llevas muchos años. Los cambios siempre son traumáticos, pero aquí hemos visto archiveros pues con una posición en positivo, ¿no?, que han cogido el reto, se lo han hecho propio, han buscado recursos externos, ¿no?, y han avanzado, ¿no? Pues ahí yo creo que no hay más ejemplo que ese espíritu de superación. Y el territorio es así,
y hay ayuntamientos y municipios que van muy para adelante y que se están planteando cosas muy interesantes ya muy al futuro, y otros pues que aún van en papel y que no han entrado tampoco en la administración electrónica, pero también tenemos que ayudarles y también tenemos que estar allí a que puedan hacer este paso, ¿no? Totalmente. Nada, yo... Bueno, y además comentar esto, ¿no? Que decíamos antes en la pausa, que la evolución de nuestra profesión al final es el reflejo de lo que se nos está pidiendo, ¿no? Por parte de nuestros usuarios. Al final, pues estamos con ellos, ¿no? Y acompañándonos todos en este proceso de cambio. Yo me quedo quizá con también el reto del futuro que hablábamos no quiero señalar a nadie, ese reto de que si nos creíamos que con esto de la administración electrónica, cuando lo consigamos, ya lo teníamos todo hecho, pues nada más allá de la realidad, ¿no? Porque pues las tecnologías son tan cambiantes que el próximo cambio grande, ahora que decimos, yo ya tengo mi sistema de tramitación todo implantado, todos los trámites se pueden hacer online, ya no se tramita nada en físico y todo esto, y cuando resulta que parece que ya está todo, tenemos otro reto enorme para hacer un cambio radical en el que, pues por ejemplo, ya no va a haber documentos o vamos a trabajar de una manera diferente desde nuestros móviles o de otros dispositivos que llegarán el año que viene. Seguro. Y que van a cambiar completamente la realidad que tenemos del archivo. Pero sin embargo, tenemos que ser también, como decía Beatriz, esa tradición, mantener esa tradición, porque al final nosotros no estamos solo para dar servicio a la sociedad actual, sino que también nuestro objetivo, nuestra labor es asegurar que el acervo que se ha ido generando durante todo este tiempo se conserva a largo plazo. Es una visión más a largo plazo. El otro día conversábamos sobre, hacía en un archivo una pregunta sobre que cuándo íbamos a poner funcionalidades de blockchain y todo esto. Con funcionalidades de blockchain llevamos trabajando a lo mejor 5 años. Pero es que la realidad es que la conservación a muy largo plazo de lo que se hace en blockchain no está garantizada. Está muy bien para acreditar relaciones en un determinado espacio de tiempo, pero a muy largo plazo ya no sé qué va a pasar con eso. No tenemos una infraestructura europea de blockchain todavía, etcétera. Entonces, digamos que estamos en esa línea entre ir demasiado rápido y asegurar todo lo que tenemos detrás de nuestras espaldas, que al final, ¿no? Y tener en cuenta las consecuencias, sí. Claro, que sumarte a una tecnología que parece puntera en ese momento, pues a lo mejor, precisamente por lo que tú dices, a lo mejor no es la opción adecuada, ¿no? Sí, según tus objetivos. Totalmente. De hecho, es habitual que lleguemos a, nosotros que somos de una empresa de archivo, que lleguemos a una institución en la que hace 15 años se tomó una decisión sobre una herramienta de tramitación cuando no había muchos estándares, el esquema nacional de seguridad estaba ni existía ni nada de esto, y resulta que en un determinado momento del tiempo, hace 5 años por ejemplo, se decidió cambiar a otro tramitador. Y te das cuenta que hay 10 años de expedientes en una aplicación que nadie ya controla, que alguien tiene que hacerse cargo, pero que no cumplen con la normativa actual. ¿Y qué haces con todo eso? Entonces, al final es una responsabilidad que recae sobre el archivo. Entonces, no sé si al final esto era negativo. Yo quería ser positivo. Sí, no, como decía nuestra compañera Beatriz, pensar siempre en positivo, sí. Evolucionar, pero con ganas, ¿no? Al final se trata de eso. ¿Os habéis planteado la manera en la que disociar la información para poder dar acceso a ella, protegiendo los datos personales, etcétera? ¿Cómo podemos disociar documentos electrónicos firmados hablando de expedientes / documentos electrónicos? Gran pregunta. Es que sí. Esta pregunta es compleja sin tener la persona delante y poder hacerle más preguntas, ¿no? Para aterrizarla un poco, ¿no? ¿En qué contexto se está produciendo? La pregunta es, sí. Tendría que concretar un poco más, ¿no? A ver, si está hablando de anonimización. Que continúa, muy bien. Venga. La acaba de reformular, me pone. Muy bien.
¿Os habéis planteado la manera en la que disociar la información de expedientes y documentos electrónicos ya con CSV para poder dar acceso a ella protegiendo los datos personales, etcétera? Pues yo esa me la sé yo. Venga, venga. Valentín, para ti. Pues sí, pues Desde los propios programas de gestión documental. Yo voy hablando a medida que me van escribiendo. la respuesta es como que depende, ¿no? Claro, depende cómo se crearon los documentos originalmente y cómo han llegado, por ejemplo, a la herramienta de tramitación, porque hay muchas veces que los documentos han llegado, el expediente está conformado por metadatos mínimos obligatorios, que no es como nada, y documentos en formato PDF que hay veces que ni siquiera están digitalizados sin más y ni siquiera tienen el OCR. Entonces, la respuesta ahí es que no se puede hacer nada con los datos, a no ser que se haga un proceso de digitalización real, porque eso no es un expediente en formato digital, eso es un escaneo y un resultado. Y si se ha hecho un trabajo mucho más sesudo, trabajando con metadatos y no con PDFs, porque nuestra principal dificultad para anonimizar datos de documentos es que seguimos trabajando con PDFs, que es al final una imagen de un documento. Entonces, si todo ya está orientado a metadatos, el trabajo es relativamente fácil de anonimizar. La dificultad es lidiar con documentos. Si todavía tienen OCR, se pueden hacer cosas. Si son documentos escaneados, no podemos hacer nada. Entonces es como un depende. ¿Cuál es la situación de quien hace la pregunta? Pues esa sería Claro, sí, por eso. ¿Con la qué respuesta. objetivo? Sí. ¿No? Claro, Porque y eso también. condiciona todo. Dar decretos, en algún sitio ha de estar el decreto, la resolución, nombres y apellidos. Eso, ojo, eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Bueno, entiendo que habla más de anonimización, ¿no? De contenido más que... Depende de... Bueno, lo ha hecho muy bien Valentín, yo no puedo añadir nada más. Depende de si el documento se ha creado bien electrónicamente. ¿Ya? ¿Sí? Venga. Gracias. Muchas gracias.